Sapiens Bolivia y Radio Illimani, Red Patria Nueva presentan Sapiens Radio, activismo contra el machismo. Porque buscamos nuevos retos de ser hombres diferentes que expresamos libremente nuestros sentimientos y queremos ser protagonistas de una sociedad justa y equitativa. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos el programa número 18 programas de Sapiens Radio, el último programa de abril, y mandamos saludos cordiales a todas las personas que nos escuchan en todos los rincones del país. En el tema de hoy vamos a hablar de los últimos días de los machos, pero no de esa forma lastimera como se tratan estos temas de los adultos mayores, sino vamos a hablar acerca de cómo los hombres encaramos el proceso de envejecimiento, de las cosas que los adultos mayores les duele ya no poder hacerlas, de cómo los hombres cuando sean ancianos deben aceptar un alto costo por actuar con actitudes y conductas machistas, de cómo el envejecimiento afecta a nuestra masculinidad, el porqué de la masculinidad tradicional que rechaza a los adultos mayores y otras cosas más de las que hablaremos en nuestros sectores del programa y con nuestro invitado. Así que los invitamos a escuchar, a acompañarnos con Sapiens Radio, una producción de IPAS Bolivia. Y si ustedes quieren contactarse con nosotros, tenemos habilitadas las líneas del 2200-473 y la línea del WhatsApp, el 6100-0505, con las cuales podemos comunicarnos con la audiencia del programa para hacernos conocer sus inquietudes o sus interrogantes. Vamos a hablar entonces del tema de hoy, los últimos días de los machos. A ver, la masculinidad tradicional se construye en oposición a lo femenino, que se considera débil. Entonces se rechaza a los hombres que no llegan al estereotipo del macho, a las mujeres, a los niños y a las niñas, a los discapacitados, a las poblaciones LGBTI, poblaciones en situación de vulnerabilidad y, por supuesto, a las ancianas y a los ancianos. Una vez que esta masculinidad tradicional exprimió a los hombres haciendo que en sus vidas hayan tenido que exponer su cuerpo a conductas o acciones riesgosas para demostrar su hombría, que permanentemente hayan tenido que ocultar sus emociones y sus sentimientos, que adoptaron modos de vida poco saludables y de poco autocuidado, y después de todo eso los va anulando y los reduce a simples espectadores de lo que alguna vez fueron protagonistas. La vejez de los hombres en nuestra cultura machista está llena de displaceres. Cuando el hombre es joven y productivo, la educación machista que ha recibido lo lleva muchas veces a abusar de los otros miembros de su hogar o de sus entornos cercanos. En esta etapa es común ver a los hombres gritando, imponiendo su voluntad a la fuerza sobre la mujer, sobre los hijos, sobre la pareja. Los maltratos físicos y verbales que fueron habituales en muchos hombres, hay que aclarar que no se los culpabiliza del todo, pues también son el resultado de una educación patriarcal y machista, pero va a tener un costo al no haber podido entablar relaciones afectuosas profundas por su mutilación emocional, lo que va a derivar en que las personas cercanas no tengan sentimientos de gratitud hacia ellos y muchas veces se los abandona y se los sume en la soledad, ¿no? Entonces lo que ocurre cuando ese hombre llega a la vejez puede ser deprimente. El que antes era un despótico rey, dominante y poderoso que dominaba su entorno, a sus parejas, a sus hijos, a sus hijas, con sus abusos, violencias psicológicas, económicas y físicas, comienza a recibir las consecuencias de sus acciones. Cuando ese hombre mayor comienza a perder su capacidad de trabajo y se siente débil, en vez de estar rodeado de una pareja y unos hijos e hijas agradecidas y cariñosas, lo que tiene a su alrededor es un ambiente hostil y deprimente. En ese momento la vida comienza a cobrarle sus abusos. Y es que nos parece injusto en cierta medida, ¿no? A esos hombres los educaron para que fueran machos, dominantes, agresivos, mujeriegos y violentos. A diferencia de las mujeres, quienes casi nunca se les exige que demuestren su feminidad, a los hombres sí se les presiona desde pequeños para que constantemente demuestren cuán machos son. Este proceso lleva a una diferencia sexista que generalmente produce un hombre que en su juventud y en su adultez siembra rencores en su entorno. La masculinidad tradicional lo empuja a que domine mientras pueda, pero nada lo prepara para la vejez. La sociedad le exige que sea dominante, pero no lo capacita para ganarse la gratitud y cariño que necesitará en su vejez. Esto, sumado a los achaques que conllevan el deterioro constante de su cuerpo y la amenaza de la soledad como costo de haber ejercido una masculinidad tradicional abusiva y violenta, hace que su vejez sea una experiencia triste, melancólica, por el hecho de haber sido y ya no ser más.
Luego de estas palabras de presentación del tema y de introducción a lo que vamos a hablar hoy día, vamos a presentarles a nuestro invitado, pero antes quiero recordarles que Sapiens Radio es una producción de IPAS Bolivia y que también estamos con las líneas telefónicas habilitadas para que ustedes puedan hacernos conocer sus inquietudes, comentarios o preguntas, y son la línea del 2200-473 y también habilitado nuestro WhatsApp, el 6100-0505. Ahora sí, es momento de presentar nuestro sector de la entrevista. Sapiens Radio presenta la entrevista del día. Sapiens Radio presenta la entrevista del día. En nuestro sector de la entrevista está con nosotros Bernardo Ponce, quien es actualmente coordinador regional del Programa de Participación Política Indígena en la Fundación Konrad Adenauer. Ha sido asesor de comunicación e incidencia del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Bolivia. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social con una maestría en Comunicación Estratégica, docente en varias universidades bolivianas, y tiene una especial motivación por la promoción y defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la democracia y el Estado de Derecho. Un activista de pura cepa. Bienvenido, Bernardo, a Sapiens Radio. Gracias, Edwin. Ante todo, me gustaría comenzar felicitando a IPAS y a ti particularmente, porque creo que este tipo de espacios son tremendamente necesarios. Como conversábamos hace un momento fuera del programa, hay poco destinado en medios a hablar sobre nuevas masculinidades, así que bueno, me parece bárbaro que este tipo de espacios en medios de comunicación comiencen, sigan y se mantengan, o sea que agradecidísimo por estar. No, gracias a ti, Bernardo, por aceptar la invitación. Ya estuviste en Sapiens TV, ahora estás en Sapiens Radio, qué bueno. Exacto, el año pasado estuvimos en 2 programas, sí. Bueno, y queremos conocerte, ¿no? Y le hacemos una pregunta siempre constante a nuestros invitados. Para comenzar esta entrevista, ¿cómo te describes como hombre? ¿Cómo es Bernardo Ponce? Es siempre tremendamente complejo autodescribirse, ¿no? Realmente somos una... Así queremos complejizarlos acá. Sí, a nuestros invitados. Somos una serie de complejidades tan amplias que, digamos que resumirlo en unas cuantas palabras resulta tremendamente complejo, pero, a ver, básicamente soy un hombre que está permanentemente dispuesto a aprender algo nuevo. Estoy siempre en ese proceso de replantearme cosas que identifico como defectos, como problemas y bueno, esta actitud de estar permanentemente y cada día de mi vida abierto al cambio me parece fundamental, ¿no? Y más aún, yo he tenido la oportunidad de trabajar nuevas masculinidades ya desde hace unos 10 años, un poquito más, y creo que es una oportunidad increíble para un hombre aproximarse a estos temas en un tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Porque no... cuando yo leí el tema de la entrevista, los últimos días de los machos, me hizo pensar también en otra arista del tema, que es esta cuestión, ¿hasta cuándo vamos a seguir existiendo machos? ¿No? Y pensaba que es realmente una oportunidad maravillosa tener toda la información que tenemos hoy en día para constantemente hacer un ejercicio de interpelación de tu propio machismo, porque no hay hombre 100% no machista en este mundo. Y no va a haber. Y no va a haber, por mucho que lo intentes, ¿no? Es una estructura, vivimos bajo una estructura patriarcal y eso hace que nos comportemos de cierta manera y es muy difícil ir a contracorriente de ciertas cosas. Pero básicamente me defino como un hombre en permanente cambio, en permanente reflexión personal, procurando ser una mejor persona cada día, ¿no? Qué bueno. Y ya entrando en materia, ¿tú crees que es un privilegio el envejecer o es una desdicha, digamos? Muchos no tenemos, muchos amigos que han pasado a mejor vida en este contexto COVID, no han tenido la posibilidad de envejecer. Exacto, y yo en lo particular tengo un hermano que murió hace justamente 10 años, murió a los 41 años y él obviamente no ha tenido la oportunidad de un envejecimiento, ¿no? Murió muy joven y creo sí que es un privilegio, envejecer porque fíjate cómo hay muchas historias que uno lee en internet respecto a personas que han desarrollado todo su potencial profesional recién a partir de los 50, ¿verdad? 60 años, ¿no? Hay historias de vida interesantísimos de fracasos y fracasos y fracasos y recién te llega el éxito cuando estás ahí por los 50, por los 60 años o incluso un poco más.
Y hay historias bárbaras de ese tipo. Entonces creo que sí es un privilegio, porque el hecho de poder vivir tantos años, de acumular experiencia, de acumular sabiduría y de alguna manera poder reflejar esa experiencia y sabiduría en tus seres queridos, en tus hijos, en tus nietos, pienso que es una oportunidad maravillosa de vida y de llegar a un punto de realización, ¿no? Bueno, tampoco se trata de, digamos, mirar la realización siempre puesta en tiempo futuro, sino pienso que la realización debe ser una construcción de cada día. Un camino, ¿no? Y un camino de cada día. Pero sí, tener esa oportunidad de llegar a ese punto me parece fabuloso. ¿Y reflexionaste tú alguna vez si en tu presente estás sembrando, digamos, no sé, herramientas, actitudes, todo esto en pos de que cuando llegues a anciano, si es que llegas, tu vejez sea más tranquila, más sosegada? Mira, estoy justamente en ese punto de mi vida, ¿no? Tengo en este momento 49 años, ¿no? Y claro, ya no estoy joven, pero tampoco estoy, todavía me siento un adulto mayor, digamos. Estoy justo in between, como se dice en inglés, en medio, ¿no? De ambas etapas de la vida. Y algo que generalmente me lleva a la reflexión es qué he hecho en mi vida para ya comenzar a proyectar una vejez digna, una vejez en buen estado de salud. Y creo que sí, creo que he hecho cosas en mi vida que me van a permitir una vejez bastante digna, ¿no? Por ejemplo, he sido un chango muy alejado del trago, por ejemplo, del cigarrillo, ¿no? Nunca me ha gustado ni fumar ni beber, para nada, apenas tomo un poquito socialmente y punto, ¿no? Jamás he cometido excesos de ese tipo. He sido un tipo súper deportista también, ¿no? Le he metido al fútbol, he jugado incluso campeonatos de fútbol, he competido en carreras de bicicross. He hecho atletismo también, estaba en el equipo de mi colegio de atletismo. Amaba hacer deporte, ¿no? Es una cosa realmente apasionante y que la recomiendo a quienes estén escuchando, ¿no? El deporte es realmente una esfera de la vida que te aleja de cosas que te pueden llevar eventualmente por mal camino, ¿no? Pero creo que todo eso, el hecho de he tenido mucha suerte en lo laboral también, y creo que eso me va a permitir proyectar cierta estabilidad económica a futuro. Y cultivo también una relación lo más sana que puedo con mis hijos, ¿no? Tengo 2 hijos, uno de 14 y otro de 13 años, y son mi completa adoración. Y espero que durante mi vejez seguir teniéndolos cerca y con la relación afectiva que intento cultivar con ellos cada día, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Escuchar a gente joven o between, pero que realmente haya hecho un fuerte y profundo ejercicio de reflexión acerca de cómo está viviendo su presente para vivir mejor en el futuro. Pero no todos hacen eso es la macana, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué hace que otros hombres no reflexionen en su juventud o en su adultez estas conductas, ¿no? Que van a determinar qué tipo de vejez va a vivir? Ahí, Edwin, yo creo que justamente el gran problema está en esta fuerte cultura machista que nos lleva a tomar una serie de acciones muy dañinas, muy autodestructivas. Por ejemplo, el hecho de que el macho común, cuando está con alguna dolencia física, no va al médico. O va cuando ya la cosa está insoportable, en lugar de ir al médico cuando es el momento, ¿no? Exacto, preventivamente, cuando los síntomas comienzan a aparecer, ¿no? Pero claro, como yo soy un machote y el dolor es sinónimo de debilidad, sinónimo incluso es una conducta misogínica, ¿no? Porque agarras esa arista de entender que que tener alguna debilidad física me va a hacer quedar como un maricón, ¿no? En el sentido despectivo de la palabra. Entonces, estas son el tipo de conductas que te llevan a una etapa de adulto mayor que puede ser tremendamente frustrante, tremendamente poco saludable y incluso en condiciones de soledad, ¿no? Porque fíjate que el macho no solamente es una persona que reacia a ir al médico, pero también se miente a sí mismo considerándose autosuficiente emocionalmente, ¿no? El que no necesita a nadie, el que no necesita apoyo. Y querramos o no, a medida que pasan los años, la salud se deteriora, por muy saludable que haya sido tu vida. Y en ese sentido, el deterioro de la salud implica que necesites a tu lado algún tipo de apoyo, no solamente para la movilidad física, pero también para lo emocional, ¿no? Entonces, cultivar relaciones afectivas sanas es tremendamente fundamental para lo que viene en una siguiente etapa, ¿no? Exacto.
Estamos en Sapiens Radio, que es una producción de IPAS Bolivia. Les hacemos acordar que tenemos las líneas telefónicas habilitadas. Pueden llamarnos al 2200-473 y también al WhatsApp 6100-0505. Estamos con Bernardo Ponce. Bernardo, cosechas lo que siembras, es una premisa. ¿Aplica para los hombres? Hay algunos hombres que tal vez no están desarrollando sus relaciones profundas, afectivas, digamos, y eso va a repercutir en su vejez. Sin duda alguna. ¿Sabes qué? Algo que a mí me llama la atención, Edwin, es todavía los altísimos niveles de violencia que se registran, no solamente en Bolivia y en el mundo. Y ahí obviamente no estás cultivando para nada relaciones sanas con tu entorno familiar, ¿no? Fíjate que el país lleva ya años registrando de 2 a 3 feminicidios por semana, ¿no? Es una cifra realmente alarmante. Y la mayoría de estos feminicidios se da en entornos laborales, en entornos de pareja, donde hay una escalada de violencia, ¿no? Que empieza con el típico te pegué pero nunca más mi amor, perdóname, nunca más te voy a levantar la mano, y ese nunca más es un plenamente discurso y nada más. Y eso hace que obviamente llegues a una etapa de adulto mayor donde esa violencia que has cultivado en tu entorno no va a rendir absolutamente ningún fruto sano, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces escuchamos decir demasiado, muy frecuentemente, más de lo que quisiéramos, que ya soy viejo, ya no puedo cambiar. Entonces persistes con estas conductas y actitudes que solo te traen, digamos, dificultades en tus relaciones. Sí. ¿Será que un adulto mayor puede cambiar sus actitudes y sus conductas? Bueno, es una pregunta que te estoy haciendo a ti, porque yo he visto que sí. Así he visto, sí. Incluso mi padre, ¿no? Es un ejemplo de cómo a una edad ya avanzada, si uno hace ejercicio de reflexión y tiene inteligencia emocional y los deseos de cambiar, puedes cambiar, ¿no? Yo creo que justamente depende cómo te han educado, ¿no? Y claro, hay hombres que a lo largo de su vida han sido muy cerrados en el tema de yo no cambio, yo siempre he sido así, incluso de jóvenes, ¿no? Yo no tengo por qué cambiar, pienso así de esa manera y no pienso tener flexibilidad hacia el cambio. Y eso se acentúa mucho con los años. Fíjate que siempre se dice que a medida que pasan los años nos volvemos muy caprichosos con el hecho de yo ya estoy viejo o ya he llegado a una edad en la que ya no tengo por qué cambiar. Pero lo que decía yo al principio, creo que algo fundamental en la vida es estar abierto al cambio hasta el último día de tu vida, porque nunca terminamos de aprender, ¿no? Y claro, eso es algo que debería ser parte de algún tipo de formación humana que lastimosamente no se enfatiza mucho ni en la escuela ni en la universidad, desarrollo de habilidades de inteligencia emocional, ¿no? Deberían entrenarnos un poco a todos los seres humanos para un mejor manejo de nuestra inteligencia y balance emocional, porque realmente y los hombres lo manejamos mucho peor, porque fíjate que desde nuestra niñez se nos enseña a reprimir emociones. Y a competir también. A competir y a reprimir emociones. Entonces dices, porque eres hombre no puedes llorar, porque eres hombre no puedes expresar emociones, qué papelón que te pongas a llorar en una película, porque eres el sujeto de burla de tus amigos. O sea, y esa represión emocional conlleva a la frustración, y la frustración conlleva a la violencia. Entonces, llegas pues adulto mayor en pésimas condiciones con ese tipo de lógica de vida, digamos, ¿no? Sí, pero hay que ser claro en eso, ¿no? Si se quiere y se tiene la voluntad de cambio, pues entonces se puede lograrlo, ¿no? Se puede. Porque sí, hay conductas que las personas adultas mayores han tenido cuando eran jóvenes o cuando eran adultos, que les está trayendo en esta etapa de su vida ya de vejez, les está trayendo soledad, melancolía, tristeza, están siendo abandonados, pero precisamente tal vez sea hasta una especie de justicia poética, porque ellos también han tenido que estar ausentes en la vida de sus seres queridos en algún tiempo, ¿no? Exacto. Y esto también repercute en los jóvenes, que también tienen una visión de que el adulto mayor ya es una persona que está medio que desechable ya, ¿no? Entonces, ¿por qué crees también que esto de los jóvenes que rechazan, digamos, bueno, es un adultocentrismo en el que vivimos, digamos, y que rechaza a los adultos mayores? ¿Qué podemos hacer, digamos, para que ya no sea tan notoria esta situación? Cuando hablamos de la brecha entre generaciones, creo que aquí hay un elemento bien interesante, y es la época que nos ha tocado vivir, ¿no? Fíjate que el mundo ha cambiado más en los últimos 100 años que en toda la historia de la humanidad. O sea, hemos pasado de
una evolución tecnológica pero impresionante, y esto está cambiando cada día, ¿no? Realmente estar al día, por ejemplo, con el tema del internet y la tecnología es impresionante. Lo que un recurso te funcionaba hace 5 años o hace un año ya no te está funcionando más como mecanismo de comunicación. Entonces, somos la generación que más demanda capacidad de adaptación y de cambio a diferentes factores, no solamente el tecnológico, porque la sociedad, la cultura está en un cambio permanente impresionante. Entonces, eso ha hecho que nuestra brecha de entendimiento social, cultural, con una generación previa sea mucho más amplia que hace 200 años, que hace 500 años, 1000 años, ¿no? Donde había cierta lógica de similitud entre lo que vivía una generación y lo que vive la próxima. Entonces, a lo que quiero ir es que este fenómeno nos ha alejado intergeneracionalmente, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, en términos de masculinidades, ¿no? Ya no te sirve el modelo de tu viejo, y ya no te sirve el modelo de tu abuelo, pero no tienes un referente al cual apuntar hacia futuro, porque el referente de nueva masculinidad está constantemente en construcción y replanteamiento. Entonces es un tema súper complejo. La cuestión es que cuando tú ves cuánto se han alejado los changos de sus abuelos o de sus padres, también se debe a esta multiplicidad de factores que estoy explicando, ¿no? Y lo que creo es que la manera, digamos, de poder mimetizar o romper esta brecha generacional es cultivando relaciones afectivas, ¿no? Es demostrando siempre afecto, teniendo entornos de diálogo. Por ejemplo, algo que me parece a mí tremendamente sano es no celulares en el almuerzo o en la cena cuando estás en familia, ¿no? Los aparatos, nosotros teníamos el hábito en la casa, me acuerdo. Ni tele. Ni tele, exacto. Prender la tele es una cosa tremendamente dañina. Que sea un espacio de diálogo, de comunicación, de expresar qué ha pasado en el día, de contarte tus problemas entre padres e hijos. Esos espacios de diálogos, respetarlos siempre de una manera muy privada, muy interna, y buscar entre todos apoyo emocional y soluciones, ¿no? Porque de eso se trata ser familia. Y eso se ha perdido mucho con la interferencia de estos aparatos en la mesa, ¿no? Igual cuando estás en un café con un amigo o con una amiga, a mí realmente no me gusta cuando alguien pone el celular en la mesa, ¿sabes? Me parece un elemento que entorpece la comunicación. O sea, estoy aquí contigo ahora, quiero conversar contigo, pero, sin que te esté interfiriendo el celular, ¿no? Ve después, estás aquí ahora conmigo, y esa es la lógica familiar también que debería primar. Toda la razón, ¿verdad? Sí. Esos pequeños cosas que pueden hacer que una relación funcione mejor. Y además que tampoco se juzgue tanto, ¿no? Porque uno de los fenómenos que también se nota es que esta juventud, estos adultos jóvenes, digamos, juzgan mucho tal vez a los ancianos sin pensar que ellos también van a llegar a ser ancianos, ¿no? Entonces, eso nos está trayendo problemas. ¿Y tú qué piensas desde las masculinidades alternativas? ¿Cómo podemos trabajar esto? ¿Cómo podemos preparar a los hombres para su ancianidad? Mira, algo que yo he visto, Edwin, es que realmente dan muy buenos resultados los talleres en masculinidades, ¿no? Yo he sido uno de los pocos hombres en este país que se ha animado a meterse en estos espacios de interpelación de masculinidad tradicional, y creo que es excelente el cambio que puedes lograr, ¿no? Incluso apuntando a una etapa ya de adulto mayor, de viejito, creo que esto te va a servir tremendamente, y creo que la promoción de más espacios de este tipo es fundamental, y a todas las edades, pero sobre todo trabajar con changos, trabajar con colegios, con universidades. Debería, te juro, hasta ser una materia curricular el tema de nuevas masculinidades, porque también puedes trabajarlo con mujeres, ¿no? El entendimiento y la comprensión de una masculinidad que tiene que replantearse. Lo estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo talleres ya para hombres y mujeres. Creo que hay un elemento de cambio importante, pero lamentablemente todavía es muy incipiente, ¿no? Se trabaja poco, y la gente que está hablando del tema es realmente un grupo muy pequeño aún. Y tienes también el agravante de que cuando entras a estos temas hay un estigma muy fuerte, ¿no? ¿Qué serán? Pues grupos de gays los que nos quieren convertir. Comienzas a ser target de cierto tipo de discriminación, ¿no? Y es un absurdo, pero hay que trabajar el tema sin duda alguna. Sí. Gracias, Bernardo, por haber respondido a nuestras preguntas, pero te voy a pedir que te quedes, por favor, con nosotros. Por lo pronto vamos a ir nosotros a escuchar el sector del sondeo, las opiniones de los hombres en las calles. Sondeo de opiniones en Sapiens Radio. Activismo contra el machismo.
Bueno, en este sector del sondeo hicimos las preguntas a los hombres, estas dos preguntas más bien, ¿no? ¿Qué actividad te da miedo no poder realizar cuando ya seas adulto mayor? ¿Y cómo se deberían preparar a los hombres para su vejez? Esto es lo que nos contestaron. Para iniciar, yo creo las actividades físicas, las deportivas más que todo. Esas serían las que no se pueden realizar, ya que el cuerpo también pierde, ¿no? Todo lo que es la flexibilidad y demás. ¿Y cómo crees que se deberían preparar los hombres para su vejez? A ver, yo creo que esto iniciaría desde la alimentación y desde el cuidado mismo uno del cuerpo, ¿no? Pero siempre manteniéndose en actividad física, siempre, no solo la caminata, no, algo más. Siempre tenemos miedo a ya no poder valernos por nosotros mismos, ¿no? Cuando estamos ya mayores ya no podemos valernos por nosotros mismos y por eso tenemos miedo. Yo al menos tengo miedo a eso, ¿no? Porque yo no quiero ser molestoso, yo no quiero ser carga. ¿Y cómo cree usted que se deberían preparar los hombres para la vejez? Del mismo modo, ¿no? Hay que siempre ser independiente, hay que decirles a los hijos, inculcarles que nos cuiden como nosotros les hemos cuidado cuando ellos eran niños y cuando eran hombres, ¿no? Y siempre también a los padres hay que cuidarles, así que por eso yo confío en eso, que me van a cuidar también mis hijos. Bueno, la actividad que me daría miedo realizar ya con una edad avanzada sería el hecho de poder transportarme, ¿no? Ya depender de alguien por la edad, ¿no? Es lo que me da miedo, que ya no pueda moverme de un lugar a otro con facilidad. Bueno, yo creo que para los hombres y en sí, en general, bueno, sería una buena alimentación, estar lo más saludable posible en lo que es la salud, ¿no? Para poder estar un poco mejor y poder desempeñar el cotidiano día a día sin ninguna falencia, ¿no? Bueno, yo pienso que todas las actividades que hacemos de jóvenes están siempre son con mucha energía, ¿no? Entonces a mí me da miedo ya cuando no pueda moverme bien, no pueda jugar, por ejemplo, al fútbol. Y siempre ahora yo soy deportista y pienso que eso cuando ya no pueda jugar sí me va a doler mucho no poder jugar, no poder moverme, tal vez eso, ¿no? Gracias. ¿Y cómo crees que se deberían preparar los hombres para su vejez? Del mismo modo, ¿no? Hay que hacer ejercicio. Yo me preparo siempre y pienso que voy a ser bien atlético todavía, pero claro, cuando te llegue la vejez ahí vas a saber si en realidad puedes, si has hecho bien, ¿no? Yo creo que hay que alimentarse, hay que hacer deporte para estar bien físicamente, ¿no? Bueno, de adulto mayor sería, ¿no? Miedo sería, digamos, tomar, digamos, las movilidades, o si no, digamos, llegar tarde, digamos, miedo también sería, ¿no? De no tomar el bus o no poder, digamos, ¿no? Porque usted ya sabe que en los buses hay mucha también discriminación entre personas. Cuando uno sube, uno dice, no, pero debe estar nomás en su casa porque camina, digamos, en ese sentido, ¿no? O sea, las personas que tienen 20, 30 o 40 no deberían permitir que salgan los abuelitos, ¿no? Ya. ¿Y usted cómo cree que los hombres nos tenemos que preparar para cuando seamos viejitos? Bueno, digamos, alimentarse bien, hacer ejercicios, ¿no? Después, como se dice, ¿no? Lo vivido te da experiencia, ¿no? Ya, digamos, se puede decir, lo que digamos estás aprendiendo cuando tienes 20, 30, 40, ya conoces, digamos, por dónde es, cuál es, digamos, el peligro cuando caminas en la noche. Entonces, esas cuestiones, eso se debe evitar, digamos, ¿no? Salir y volver temprano, como a las 4, 5, a la casa, ¿no? Muy bien. Le agradezco mucho. No, a usted. ¿Sabes cómo es? Bueno, yo pienso que todas las actividades que hacemos de jóvenes están siempre
son con mucha energía, ¿no? Entonces, a mí me da miedo ya cuando no pueda moverme bien, no pueda jugar, por ejemplo, al fútbol. Y siempre ahora yo soy deportista y pienso que eso cuando ya no pueda jugar sí me va a doler mucho no poder jugar, no poder moverme, tal vez eso, ¿no? ¿Cómo crees que se deberían preparar los hombres para su vejez? Del mismo modo, ¿no? Hay que hacer ejercicio. Yo me preparo siempre y pienso que voy a ser bien atlético todavía, pero claro, cuando te llegue la vejez ahí vas a saber si en realidad puedes, si has hecho bien, ¿no? Yo creo que hay que alimentarse, hay que hacer deporte para estar bien físicamente, ¿no? Buenas tardes. Esa pregunta es muy difícil de responder. Yo ahorita estoy estudiando marketing y publicidad y más que todo trabajamos en computadora y utilizamos más que todo el ojo, ¿no? Llegué a ser mayor de edad y no poder ver, y como a mí me apasiona la computación, sería algo triste para mí, ¿no? No poder ver, perder la vista y eso. Eso sería más que todo para mí. ¿Y cómo crees que se deberían preparar los hombres para su vejez? Más que todo usando lentes, ¿no? Yo uso lentes de contacto para protegerme de la luz al usar la computadora. También tener tus ahorros para sustentarte cuando ya seas mayor y no depender de los hijos, ¿no? Y eso, más que todo, tener tu dinerito ahí y ya descansar en paz, así, ya estar en tu casa, para no estar sufriendo de hambre y eso. Ese fue nuestro sector del sondeo y tenemos algunos saludos. Nos está saludando Gerardo Llusco desde Perú. Qué bueno, dice felicidades, buen tema. Diego Arroyo también nos saluda. Susana Mamani desde la Ciudad del Alto. Dionisio Tarquino desde Cochabamba. No deben tener paciencia. Nos deben tener paciencia. Deben cambiar de actitud. ¿Qué te ha hecho pensar, estimado Bernardo, el sondeo que hemos hecho en las calles? Pues han salido cosas tremendamente interesantes, ¿no? Hay una realmente vinculación estrecha entre el llevar una vida saludable para no tener una factura de salud muy fuerte en una etapa ya además de adulto mayor, y el miedo a la inmovilidad, ¿no? Que creo que es un miedo natural, porque con los años y cuando ya llegamos a una edad muy, muy avanzada, obviamente hay una pérdida de movilidad, el cuerpo ya empieza a sufrir las consecuencias de los años. Y esa es una preocupación que en los hombres sobre todo está también estrechamente vinculada a, ¿será que tengo ayuda en ese momento de mi vida? ¿Será que todavía hay alguien que me va a apoyar ya si me caigo en la ducha o si tengo algún inconveniente de salud dentro del hogar? Eso lo noto como una preocupación natural, pero también detrás de eso me parece que subyace también esta cuestión de, ¿será que he cultivado buenas relaciones afectivas? Exacto, hasta que llegue ese punto estarán ahí todavía en mi vida y claro, los hombres, ahí es donde también un poco desnudamos nuestros temores, ¿no? ¿Verdad, no? Porque a mí también me llama la atención la relación que hay con el fútbol. Exacto, sí, también. Todos están más muy temerosos de ya no poder jugar fútbol. De ya no poder jugar fútbol, es muy interesante. Qué interesante eso. Sí. Pero sí, la verdad es que el tema que deberíamos estar tratando es cómo nos va a pasar factura. Exactamente. Si estamos ausentes para quienes nos necesitan en este momento, y estos hombres que están precisamente ausentes, no están cultivando modos de relacionarse afectivos, y más bien están con modos de relación con sus seres queridos en relaciones de violencia, en relaciones abusivas, entonces esto les va a pasar una factura fuerte cuando lleguen a la vejez y se percaten que ya no habían criado bien a criados en el sentido de que sean sus compañeros, sino Exacto. sus cuidadores tal vez, ¿no? Entonces no han podido dotar a sus seres queridos con afectos, con presencia y con buen trato, y eso les va a pasar factura. Vamos a irnos al corte. Pedimos a Bernardo que todavía nos acompañe. Esto es Sapiens Radio, activismo contra el machismo, una idea de producción de IPAS Bolivia. Vamos al corte y volvemos con el segundo bloque de Sapiens Radio. Ya volvemos con Sapiens Radio, activismo contra el machismo.
Yo ayudo en casa. Gracias, pero no se trata de ayudar, sino de repartir las tareas entre todos y todas. Ahora todo es machismo. No se puede hacer ni un chiste. Cuestionar los chistes ofensivos es parte del cambio hacia una sociedad equitativa. Si se dejan pasar, seguimos reforzando una cultura machista. Cuando las mujeres dicen no, ¿quieren decir sí? Creer esto es justificar el abuso y la violencia contra las mujeres. No siempre va a ser no. Dejemos de normalizar actitudes machistas. Trabajemos juntos y juntas por un mundo equitativo para todos y todas. Es un mensaje de IPAS Bolivia. Macho, proveedor, insensible, fuerte, dominante, poderoso. Desde niños nos enseñaron que esto es ser hombre. Pero en nuestras manos está romper el molde. Romper los estereotipos y el modelo tradicional de la masculinidad. Los hombres podemos cuidar, demostrar nuestros sentimientos, compartir roles y responsabilidades, pedir ayuda, dialogar y sumarnos a la lucha contra la violencia. Porque no hay una sola manera de ser hombre. Apostemos por masculinidades positivas. Dejemos de normalizar actitudes machistas. Trabajemos juntos y juntas por un mundo equitativo para todos y todas. Es un mensaje de IPAS Bolivia. Continuamos con Sapiens Radio, activismo contra el machismo. Gracias por acompañarnos en el segundo bloque de Sapiens Radio, una producción de IPAS Bolivia. Les recuerdo que también estamos en TV, en Canal 4 RTP, donde tenemos Sapiens TV, precisamente, todos los viernes a las 10 de la noche y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Ahora nos vamos a ir al sector del cuento de la semana pasada. Y te cuento, Bernardo, que este cuento sale de un concurso de cuentos que se llamó Las 1001 formas de vivir tu masculinidad, realizado por IPAS Bolivia, y nos resultó muy exitoso. El cuento de hoy, el que vamos a escuchar, es una obra maestra para mí. Se llama Los parásitos del hombre y fue escrito por Johnny Arauz Siñani. ¿La escuchamos? Pasito es el camino que recorremos los hombres porque él es uno y también somos todos. Sapiens Radio te presenta Pasito a Pasito con IPASito, activismo contra el machismo. Hola, soy IPASito. Hay momentos en los que odiamos nuestro machismo, ¿no? Tengo 41 años y me odio sin medida. Siempre aprovechando mis privilegios de género. Siempre utilizando mis ventajas de hombre para acentuar mi superioridad. No quiero ese legado para mis hijos. Aunque siempre estoy quitando cualquier gota de sensibilidad femenina en ellos. Ante el resto del mundo soy carismático, elocuente, hasta persuasivo. Pero ese poder lo estoy perdiendo. Las discusiones son cada vez más frecuentes y... ¿Qué? Estás tan inmerso en tu propio egoísmo. Eres tan hijo. Mi poder de decisión cada vez es menor. Mis hijos me critican por ser padre ausente. Lo fui. Dejé que el internet los críe y ellos se autoformaron con nuevas posturas e ideologías. Cuestionan mis valores de ser hombre. ¿Cuándo fue que perdí el engranaje? El control de la familia. ¿Cuándo el sexismo dejó de ser la forma de dominar y oprimir? Definitivamente las tradiciones están muriendo. Mi esposa vio como mis palabras ahora se las lleva el viento. La fachada de la cual tanto presumí se está cayendo. Mis hijos, mis queridos hijos, han renunciado a los estereotipos de su padre. Cuestionan mis privilegios. Ya no quieren usar el poder masculino para imponerse. Ahora comparten. Estoy solo, sin sendero, sin destino, en una habitación alquilada, lejos de mi familia.
que el orgullo. Mi orgullo pesó más que la razón. Un balde de quirusilla y el fondo de música son presagios de mi final. Muriendo, siento lástima por mí. ¿Dónde estaría yo si me hubiera adaptado a los cambios? Parpadeo 1, el cuarto donde estaba metido, el balde de quirusilla. Parpadeo 2, me desplomo. Parpadeo 3, mi familia viene a despedirse. Esta ha sido una adaptación de Los parásitos del hombre, de Johnny Arauz. ¿Qué tal? ¿Qué te parece ese cuento? Pues muy interesante, ¿no? Cómo desde las propias vivencias se puede ir recogiendo. Y felicidades por la iniciativa. Me ha parecido una idea brillante hacer un tipo de concurso de cuento, porque es en este tipo de narrativa donde se puede recoger vivencias reales. El cuento rara vez es absolutamente ficticio, sino que recoge una experiencia de vida concreta de quien lo escribe, ¿no? Entonces me ha parecido bárbaro y claro, el tema en particular que trata esta persona obviamente refleja sus propios conflictos, ¿no? Terrible, ¿no? Como dice que antes él conseguía ventajas por su labia, ¿no? Y después reprimía la sensibilidad de sus hijos, asociándolo con lo femenino. Claro. Era súper machista, él dice que tiene sus hijos hombres por la gracia divina, dice, ¿no? Es espantoso. Entonces sí, realmente él mismo dice, soy violento, proveedor, ególatra, una máquina de controlar personas, dice, ¿no? Claro. Pero después ya siente que va decayendo, su palabra ya no es lo mismo para su familia, comienza a sentir que necesita a los suyos y esta familia que ha abandonado y que ha maltratado por mucho tiempo ya no le brinda, ¿no? La seguridad que tiene y solo vive de sus triunfos del pasado, recordando esas cosas antiguas, y cuando está abandonado se pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera sido si no hubiera sido tan orgulloso? ¿Qué hubiera sido si me hubiera comportado de otra manera? Súper valiosos los cuentos que nos han hecho llegar en este concurso. Entonces ahora vamos a pasar a otro sector, no al nuevo sector, estoy como si fuera nuevo, en realidad no, es el sector de análisis de la música y vamos a escuchar un tema musical que es un poema realmente, pero como siempre advertimos que debemos analizar la letra para ver si tiene algún contenido edificante o contenidos machistas, ¿no? Que hay que identificar. Les invitamos a hacer este ejercicio de análisis con la canción elegida para este día. Vamos a escuchar el tema Volver, pero en la versión de Andrés Calamaro. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle que en el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye
tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, tengo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Yo adivino el parpadeo. Qué belleza de tema, pero te hace pensar, ¿no?, en el hombre aquel que vive de sus nostalgias, de sus recuerdos, ¿no? Habla de la ciudad perdida, que vuelve al primer amor, a los recuerdos sagrados, ¿no? Y vuelve vencido, recargado de años, con la sien plateada, dice, ¿no? ¿Qué te ha hecho pensar este temazo? Además de lo que dices, que completamente de acuerdo, el reconocimiento de sus propios miedos, que creo que este es el elemento, si lo analizamos desde las masculinidades, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta a los hombres aceptar que tenemos miedo a envejecer, que tenemos miedo a los cambios, que tenemos miedo a la soledad, producto de esa represión emocional con la que se nos ha educado? Y la canción lo refleja de manera muy bonita, muy poética, decir, soy hombre y tengo miedo y estoy bien, ¿no?, con eso, ¿no? Y creo que es importante, es importantísimo tomar conciencia de que tenemos miedos y trabajarlos, ¿no? Sí, verdad, ¿no? También es una de las cosas que nos impiden, nos han robado esa... Exactamente. Vivimos amputados de la posibilidad de expresar emociones, ¿no? Y eso es grave. Este miedo, pero que siente es el protagonista de la canción, es pues este miedo al enfrentarse actualmente con la vida, ¿no? Con eso que está volviendo, ¿no? Vuelve en un retorno duro, digamos, doloroso. Además de volver y no encontrar aquello que dejaste. Exacto, ¿no? Así desesperanzado. Vuelve con la frente marchita, dice, ¿no? Peinando canas. Presintiendo derrota, y se dan cuenta que es un soplo a la vida, y que 20 años no es nada. Dice, ¿no? Pero lo que decías de los miedos, sí, pero ¿no? Te augura medio que malos presentimientos, derrota, muerte, vejez, tal vez. Exacto. Sí, realmente un tema que nos ha hecho pensar, y gracias a Bernie por ayudarnos en este análisis de los temas que estamos hablando. Saludos a Bernardo, dice desde Cochabamba, Katia HC. Excelente programa y definitivos, nos dice Carlos Salcedo. Gracias por hacernos llegar sus mensajes. Luego de haber escuchado esta canción y reflexionar su letra, nos vamos a ir a presentar el último sector de Sapiens Radio, es el reportaje de la semana. Por favor. El reportaje del día en Sapiens Radio, activismo contra el machismo. Los últimos días de los machos. La masculinidad tradicional niega y rechaza la vejez. Por tanto, es muy duro para los hombres que llegan a ser ancianos con la construcción de un hombre masculino tradicional, que han sido criados y vivieron sus vidas según esos preceptos tradicionales de, entre comillas, ser un hombre macho. Lo primero que se ataca es que ya no son productivos, son seres inservibles, casi desechables, una tercera edad que ya no aporta. Según Ricardo Yacoub, profesor de psicología de la tercera edad y vejez de la Universidad de Buenos Aires, los hombres entran en profundas crisis cuando ya no pueden demostrar esa hombría que le da sentido a esa masculinidad que hace que se vea poderoso, seguro de sí mismo, competente, con vigor. En ese sentido, envejecer implica perder el escenario principal de logros, de competencia agresiva, de búsqueda de estatus y poder, de confianza en sí mismos, de sentirse independientes y capaces en un escenario de riesgo y realización e ingresos económicos. Entonces los hombres suelen percibir la vejez como el ingreso al territorio femenino de la familia y el hogar, y la pérdida del propio,
pudiendo dudar sobre la conducta masculina apropiada y acostumbrada. Badinter nos decía que ser varón cuesta caro, poniendo en evidencia la cantidad de esfuerzos y demandas con las que viven los hombres en su juventud y adultez para encajar en esa posición masculina. Con él señala que pocos pueden estar a la altura de la versión hegemónica de la masculinidad, y que en esa búsqueda del prestigio de macho, el hombre actúa de formas abusivas, crueles e injustas, sin pensar en las consecuencias que le traerán cuando sea viejo, pues muchos hombres no supieron solventar relaciones de respeto, de entendimiento, de justicia, y actuaron prepotentemente desde el privilegio masculino. Y en un sentido siniestro de justicia, cuando llegan a la vejez, se ven abandonados por las personas a las que maltrataron cuando eran jóvenes. Sobre el tema, consultamos al doctor Jorge Mendoza Machicado, médico gerontólogo geriatra. Doctor, ¿por qué existe esa asociación directa entre envejecimiento e inutilidad? Una persona de la tercera edad, antes que llegue a esta etapa, era una persona que trabajaba totalmente activa, era cabeza de hogar, llevaba el sustento, la comida, el dinero. Entonces era una persona totalmente independiente. Y ahí está el problema. Ahí es donde aparece la depresión, la ansiedad cuando llegamos a la tercera edad. ¿Por qué? Porque lamentablemente esa persona va a pasar de ser una persona independiente a ser una persona dependiente. Que ya los hijos no van a requerir de su apoyo. Que más bien él va a tener que solicitar apoyo a los hijos. Y eso si es que aún están presentes los hijos. Peor si está solo. Entonces ahí está la crisis. ¿Será que los adultos mayores reflexionan acerca de cómo repercuten en su vida actual las conductas y actitudes machistas de su juventud? Primeramente, el envejecimiento como tal es un proceso natural que todos vamos a pasar. Todos vamos a llegar a la tercera edad. Y esta asociación para que los adultos mayores se sientan inútiles es porque lamentablemente por el mismo proceso de envejecimiento ellos ya no pueden realizar actividades que anteriormente las hacían de manera normal. Pero justamente es eso donde se debería trabajar, en ayudar a las personas mayores a entender que el envejecimiento no es una enfermedad, sino es un proceso natural, y que aún nuestros adultos mayores pueden ser útiles en muchas actividades de acuerdo a sus capacidades. ¿Por qué el dejar de hacer cosas que hacíamos de jóvenes nos causa tanta crisis cuando ya no podemos hacerlas por el envejecimiento? La recomendación que generalmente yo doy a los hijos de mis pacientes es importante que todos tengamos un hobby, una actividad extra al trabajo que vamos realizando de manera normal. Cualquier actividad que a uno le guste, pero que le guste hacer. Escribir un libro, leer, pintar, tener una tienda, hacer otro tipo de actividades, que ya sea un hobby, que lo hagamos con mucho gusto. ¿Esto para qué? Para que cuando llegue la jubilación no nos afecte tanto, porque aún vamos a seguir haciendo esta otra actividad, este hobby que ya habíamos decidido hacer a partir de los 50 años. Entonces la jubilación no nos va a afectar mucho, va a disminuir bastante la ansiedad o las crisis de que ya no estamos trabajando, de que no somos activos. Pero si tenemos, vuelvo a repetir, un hobby, una actividad extra, va a ser más llevadera la jubilación y podremos seguir adelante. Desde las masculinidades alternativas, ¿cómo deberíamos preparar a los hombres para su ancianidad? Nuestras personas de la tercera edad, hace muchos años, se vivía en una sociedad totalmente machista, y eso todos lo sabemos. Aún hay machismo, pero en ese tiempo, si hablamos de unos 40, 50 años, era una sociedad totalmente machista. Esto ha llevado a que lamentablemente muchos hogares se destruyan y bueno, una serie de complicaciones, lo cual ha hecho que los adultos de ahora, nuestros adultos mayores, muchos, un gran porcentaje queden solos y abandonados. Y como dice la pregunta, lamentablemente son muy pocos, son contados
En mi experiencia y en la consulta hemos podido ver contados pacientes que tal vez nos han mencionado que se arrepienten de los tratos que tuvieron con la familia, con los hijos, se arrepienten de ese machismo y que culpan a ese machismo, culpan a eso para que ahora actualmente ellos se encuentren solos, pero son muy pocos. Se tiene la opción social de que, al ya no poder mantener erecciones poderosas, al no tener un empleo en el que sentirse útil, al ver tu cuerpo debilitarse y enfermarse, implica que esa persona debería ser digna de tener lástima. Lo cierto es que esto no debería ser así. La vejez debería verse como un logro de la persona, pues muchos hombres mueren jóvenes antes de envejecer. Debería entenderse como un mérito llegar a esa edad con experiencia, sabiduría, sentido de justicia. Pero por el momento, en nuestros contextos, existen unos prejuicios sociales que son causa de sufrimiento, soledad y exclusión en los hombres ancianos. Ese ha sido el sector del reportaje, sumamente interesante, ¿no? Con esto de los adultos mayores. ¿Realmente será, Bernardo, que reflexionan cuando ya cómo ha repercutido en su vida actual esas conductas y esas actitudes machistas que han tenido cuando eran jóvenes adultos? Mira, yo creo que justamente es un momento de alta reflexión, ¿no? Porque tiendes a mirar la vida hacia atrás, en esa etapa de adulto mayor, tiendes a hacer un ejercicio también de autocrítica. Por más de que te hayan educado con una fuerte represión emocional, el momento tarde o temprano llega de decir qué he hecho bien, qué he hecho mal, cómo miro mi vida habiendo transcurrido 60, 70 años. Y claro, ahí, como decíamos hace un momento, muchas cosas te pasan factura en ese momento, te pueden ocasionar tremendo sufrimiento, arrepentimiento y pena, ¿no? Entonces sí, yo creo que por mucho que seas así un machote cerrado, cuando el momento llega de mirar atrás y decir qué he hecho de mi vida, te llega nomás, te toca el corazón el asunto, ¿no? Y qué bacana, ¿no? Sí. Que tengamos una generación que haya sido así mutilada emocionalmente y que haya tenido que quedar en soledad y abandono por estas conductas. ¿Qué podríamos decirles a los adultos jóvenes que tal vez están queriendo cambiar sus modos de relacionarse con su entorno, pero no están encontrando las herramientas adecuadas, digamos? ¿Cómo podríamos orientarles para que no en el futuro no se queden así, ¿no? Como estos adultos mayores? Yo diría que algo fundamental es darse cuenta que nunca es tarde para volver a cultivar un afecto, ¿no? Si la vida te ha alejado de un hijo, por ejemplo, ¿qué te impide volver a acercarte? ¿Qué te impide volver a decirle que lo amas, que necesitas de su compañía, que quieres volver a establecer una comunicación con esa persona? Y que no piensen que por el hecho de que ya están en una edad avanzada, ya no es posible recuperar afectos. Siempre la vida puede dar una nueva oportunidad de volver a acercarte a alguien que amaste, ¿no? Y más aún si es hijo, si es hermano, si es padre, porque nunca dejas de serlo. La pareja dejas de serlo, pero nunca dejas de ser padre, nunca dejas de ser hijo, nunca dejas de ser hermano. Entonces no es tarde, no piensen ni por un segundo que es tarde. Hasta el último día de la vida vale la pena intentar. Verdad, ¿no? Y nosotros en IPAS, con los talleres y la presencia que tenemos en muchos rincones de Bolivia, vemos que hay una generación nueva de padres que son muy activos en su paternidad y sobre todo afectivos, ¿no? De padres que tal vez han sufrido violencias, tal vez han sufrido ausencias del padre. Los padres tal vez no eran afectivos totalmente con ellos, pero ahora ellos sí son afectivos, sí sienten ese contacto incluso físico con sus hijos que les va a formar pues lazos para toda la vida, ¿no? Exacto, completamente de acuerdo. Y bueno, muy feliz de haber compartido el espacio con ustedes, Edwin, y de verdad, nuevamente muy, muy agradecido. Creo que aprendizaje enorme, además, todos los temas que hemos conversado. No, más bien gracias a ti, Bernardo. Realmente ha sido un gusto tenerte aquí en estudios de Sapiens Radio, Activismo contra el Machismo, que es una idea y producción de IPAS Bolivia. Vamos a irnos, vamos a despedirnos, nos toca solamente eso, agradecerles por su atención.
Agradecer también a IPAS nuevamente por la producción de este programa, agradecer a Red Patria Nueva, Radio Illimani. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Soy Edwin Hurtado Vallivian y esto es Sapiens Radio. IPAS Bolivia y Radio Illimani, Red Patria Nueva presentaron Sapiens Radio, activismo contra el machismo. Porque buscamos nuevos retos de ser hombres diferentes que expresamos libremente nuestros sentimientos y queremos ser protagonistas de una sociedad justa y equitativa. Hasta el próximo programa.